Gracias por escuchar Religión con Calle. Soy Joan Rodríguez Bebe y hoy me acompaña para hablar sobre el principio de separación de Iglesia y Estado el profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Efraín Vázquez Vera. Profesor, gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación, un gusto. Qué bueno, sé que esto va a estar bien interesante. Pues mira, Efraín, me tomo el atrevimiento de llamarte por tu nombre de pila porque, ¿verdad? Por favor, así lo exijo. Muy bien, muy bien. Pues fíjate, Efraín, yo creo que una sociedad plural como la nuestra, donde coexisten diversidad de credos, diversidad de ideologías seculares, la mayoría del sector religioso y la mayoría del sector no religioso valoramos el respeto a la diversidad y también valoramos el derecho de los individuos a poder actuar conforme a su conciencia. Por lo tanto, me atrevería a decir que somos la mayoría los que entendemos que el principio de separación de Iglesia y Estado es un elemento positivo para la vida en sociedad. Sin embargo, Efraín, sucede que en ocasiones el Estado cruza esa línea que hemos dibujado entre el Estado y la Iglesia, pero también en otras instancias el sector no religioso utiliza este principio de separación de Iglesia y Estado como un escudo para rechazar cualquier participación del sector religioso en la esfera pública y en el debate público sobre temas que tienen que ver con el bien común, con derechos fundamentales, con dignidad humana. Y parecería que sugieren que los religiosos tienen que limitarse a rezar dentro de los templos, a predicar solamente en las iglesias o a meditar en la cima del yunque. Tú sabes, eso es lo que parecería que sugieren. Entonces, creo que se hace necesario explicar realmente el significado de este principio, cuál es su origen histórico, por qué se incorpora en Puerto Rico en nuestra Constitución este principio y en función de qué. Yo estoy muy de acuerdo con lo que tú acabas de señalar, de que en nuestra sociedad la mayoría de las personas, las religiosas y no religiosas, valoramos el principio de la separación de iglesia y Estado y también el principio que va de la mano con que es el de la libertad de culto. Obviamente existen minorías en nuestra sociedad que por un lado quisieran un Estado, podríamos llamarlo ateo, un Estado donde la religión no exista, pero también tendríamos a otros que quizás abogarían por un Estado medio teocrático, donde Sí, la son los dos religión fuera extremos. todo. O sea, Estamos esos hablando de los dos extremos extremos. existen y son afortunadamente una minoría, Uh-huh. pero la mayoría del pueblo sí valora estos principios que son fundamentales de nuestra cultura democrática. Ahora bien, a mí me parece que dentro de esa mayoría a veces hay mucha confusión sobre cuál es el verdadero significado de estos principios de separación, iglesia y Estado y libertad de culto. Por eso te invito, para que lo explique. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bien importante conocer de cómo es que surgen estos principios dentro de este Estado liberal, ¿no? En el que nosotros, los puertorriqueños, vivimos y que prácticamente la mayoría de la humanidad vive. Y esto es un principio que se crea más bien por un reclamo de sectores religiosos que entendían que tenían que tener una protección de que el Estado se metiera o les obligara a hacer cosas o que les obligara a dejar de hacer cosas a las religiones. Así que yo creo que esto es bien importante porque existe la idea en Puerto Rico que el principio de separación iglesia y Estado es para proteger al Estado de las religiones, cuando el origen no fue ese. Claro, el origen era proteger a las religiones de la intervención de un Estado. Exacto, o sea que surge y existe en función de la protección de la libertad de culto. De la libertad de culto, exacto. Por eso tampoco podemos separar estos dos conceptos. Hay gente que de lo único que habla es separación iglesia y Estado y han entendido de que en el Estado pues uno no puede mencionar nada de religión, hablar nada de principios religiosos, que un político pues no puede decir que Dios bendiga a Puerto Rico o en alguna reunión de funcionarios públicos se pueda decir si Dios quiere o por ejemplo que en la oficina del funcionario público se tengan estampitas de Jesucristo o de Alá o quien sea y eso
eso es un error, ¿verdad? Porque el principio de separación de iglesia y Estado, como funciona, es porque viene de la mano de la libertad de culto. Y nadie puede pretender que personas que sean religiosas, que a la misma vez ostenten un cargo público, de ninguna manera quiere decir que ese funcionario público se tiene que despojar de ser religioso, porque entonces iríamos en contra del principio de libertad de culto. Claro, y entonces en esos casos que tú planteas, no se trata de que ese político lleve la religión a la política. No, porque hay libertad de culto. Sino que se trata de que esa persona pueda actuar y expresarse conforme a sus creencias, sin imponer una creencia en particular. Pero como dicen, no se puede entonces uno disasociar de forma absoluta de lo que uno es, de lo que uno piensa. Yo creo que nadie puede hacerlo, de además hecho. que en uno ve la contradicción de este debate cuando, por ejemplo, se critica a un político o a un funcionario público cuando dice que actúa en nombre de Dios, pero después luego no se critica a un funcionario público cuando dice que es ateo. Claro. Si hay libertad de culto, pues digamos, estarían bien cualquiera de las dos opciones. Sí, lo que pasa es que en una democracia auténtica, definitivamente la iglesia debería poder participar en igualdad de condiciones que las ideologías seculares, porque de lo contrario podrían ser tan totalitarios las ideologías o instituciones seculares como las instituciones religiosas fundamentalistas. Es que es totalmente legítimo que cualquier iglesia pueda expresarse, participar activamente, incluso religiosos ser candidatos a la política. ¿Y por qué? Porque hay libertad de culto. Y si tomamos otra vez el origen de la separación iglesia y Estado, y es que el Estado no se meta en la religión, que es muy diferente que la religión se meta en el Estado, pues entonces yo creo que está claro cuál puede ser, digamos, el arreglo a nivel social y que cualquier persona que sea religiosa, que quiera presentar ideas políticas de carácter social, basadas obviamente en sus principios religiosos, no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque hay libertad de culto, como aquel que quiere presentar algún principio que no tenga ningún origen de carácter religioso, lo puede hacer. Si no, estaríamos entonces discriminando, porque hay que entender que hay gente que es religiosa y siempre lo va a hacer, como hay gente que no lo es y siempre lo va a hacer. Y Efraín, hablando de historia, sería bueno recordar que en Puerto Rico este principio de separación de iglesia y Estado se incorpora a nuestra Constitución en el artículo 2, sección 3, porque es el sector de las iglesias protestantes históricas la que insisten que se incorpore como una protección frente al predominio de la iglesia católica en Puerto Rico. Así que lo que explicas, ¿verdad? Pues nos podemos relacionar con eso que estás comentando. Sí, no, y yo creo que es bien importante recalcar también que esa realidad de que el movimiento protestante tradicional o movimiento protestante histórico, y se dice movimiento protestante tradicional histórico, aquellas, ¿verdad?, religiones protestantes que tuvieron su origen en Europa y tienen un linaje, ¿no? Se sabe de dónde salen. Coincide con que son ellos mismos los que inician allá luego en esa Europa revolucionaria, introducir en las nuevas constituciones europeas este principio de separación iglesia y Estado, porque ellos buscaban esa protección contra el Estado y un país donde quizá la mayoría eran católicos. Esos fueron los primeros. Obviamente en algunos países los movimientos católicos que buscaban protección contra el Estado protestante, pues también, digamos, adoptaron el principio de separación iglesia y Estado, pero tenemos que recordar que es en el ánimo de que el Estado no intervenga en la actividad religiosa. Claro. O sea, es un principio que viene a proteger a las actividades religiosas, no a limitar. Claro. Entonces, esta idea de que el principio de separación iglesia y Estado se hizo para que entonces el gobierno no actúe en nombre de principios religiosos, no es correcto, porque de hecho, ese no es el propósito y el origen. Y lo sugiere. Además, irías en contra de la libertad de culto. Y voy a comentar que también el mismo título, por lo menos en nuestra Constitución, del artículo 2, sección 3, lo sugiere, porque
esa sección no se titula separación de iglesia y Estado, se titula libertad de culto. Y dentro entonces de esa sección donde se habla de la libertad de culto y está titulado de esa manera, entonces que se hace mención del principio de separación de iglesia y Estado. Yo cuando hablo de cómo aparece y cuál es el origen del principio de separación de iglesia y Estado, yo estoy haciéndolo exclusivamente desde la ciencia política. Obviamente con el pasar del tiempo, pues se han querido hacer muchas interpretaciones, un poco, se han ampliado, etcétera. Y diferentes versiones. Sí, hay quienes plantean que la protección va más allá y entonces también existe para que el Estado no privilegie al sector religioso sobre el no religioso. Exacto. Y obviamente también debería ser a la inversa. Que es un debate que se puede hacer, pero yo creo que aquí lo importante es que entendamos que el origen de este concepto era para proteger los religiosos, no para que desde el Estado se puedan promover ideas religiosas políticos en este caso, porque en este caso pues, estarías en contra de la libertad de culto, que yo creo que es lo más importante de todo, esa libertad de culto. Fíjate, Efraín, y también es interesante porque no solamente la crítica en ocasiones viene para decir ustedes los religiosos no pueden participar en la esfera pública, sino que en otras instancias no se ataca tanto la participación, sino el contenido o los argumentos que se plantean. Y me refiero, en muchas instancias, y ha pasado recientemente con el tema de la regulación del aborto y los demás proyectos que se han ventilado en la legislatura, he escuchado repetidamente personas que plantean que los argumentos por el hecho de venir del sector religioso automáticamente violan el principio de separación de iglesia y Estado. Y entonces es un entendido de que cualquier postura que coincida con los principios de una religión es ipso facto una violación a este principio de separación de iglesia y Estado. Eso es totalmente absurdo. Claro, entonces uno dice, bueno, el argumento de ellos es, viene del sector religioso, descartado. O segundo, coincide con sus principios religiosos. Pues descartado también. Y uno se plantea, bueno, pero es que el sector religioso puede hacer argumentos y planteamientos que, aunque coincidan con sus principios religiosos e incluso aunque estén inspirados en ellos, sean planteamientos que no son estrictamente religiosos y que cualquier persona atea, agnóstica, podría llegar a la misma conclusión a base de un ejercicio de la racionalidad humana. Pero es que tenemos que entender que en la sociedad occidental, y Puerto Rico forma parte de esa civilización occidental que tuvo su origen en Grecia, pasa en Roma, de Roma por toda Europa, y Europa llega aquí a América, la mayoría de los principios morales de todo individuo tienen un origen religioso. Lo que pasa es que luego muchos de esos principios pasan a ser universales. Pero lo que quiero decir con esto, un ateo, un agnóstico, en sus principios morales, esa base occidental de libertad de expresión, libertad de culto, de la tolerancia, de amar al prójimo, como te digo, todos tienen un origen religioso. Ahora bien, es bien cierto que hay personas que no son religiosas y por tener esos principios occidentales, universales, a veces expresan opiniones que coinciden, y la gente, que coinciden con religiosos, claro, y le descartan esas opiniones por ser ideas religiosas. Pero yo creo que aquí lo importante, un etiquetado que no va, porque tú puedes ser muy bien no religioso y coincidir con un mucho planteamiento que provenga del sector religioso. Y yo puedo ser religioso, que estoy diciendo opiniones de carácter moral y de cómo yo veo la sociedad, que no lo estoy haciendo partiendo de preceptos religiosos. Efraín, vamos a poner un ejemplo para ilustrar esto. El ejemplo clásico. Es un claro discrimen. El ejemplo clásico es el tema del aborto. O sea, una persona no religiosa, vamos al caso extremo, al ateo, podría coincidir con un religioso en la postura de prohibir el aborto. Ahora bien, no es lo mismo, y vamos a diferenciar aquí, no es lo mismo que el religioso diga, yo quiero que la legislatura de Puerto Rico prohíba el aborto porque es un pecado. Sí. Bueno, pues, hombre, pues en ese caso estamos claros que ahí se violaría el principio de separación de iglesia y Estado, porque, ojo, usted no puede legislar a base de la creencia de pecado porque eso es un concepto y un argumento estrictamente religioso. Pero si el religioso dice, yo quiero que la legislatura de Puerto Rico regule el aborto porque para mí el aborto le produce unos daños físicos y emocionales. Eso es religión.
y emocionales a la mujer. Eso no tiene nada que Hombre, ver. pues en ese caso nos damos Sí, cuenta sí. que es un planteamiento que aunque venga del sector religioso, no es exclusivo del sector religioso y no se puede rechazar de plano. Y a eso es que yo me refiero. No, pero también entender que por libertad de culto hay un espacio permitido para que cualquier persona, por motivos religiosos, pueda expresar sus opiniones partiendo de la religión sin problema Claro, y es totalmente legítimo. lo puede expresar, pero no se puede legislar a base de un concepto estrictamente religioso. Ahí habría entonces ya un problema. Bueno, lo que pasa es que como si entendemos nuevamente que el propósito de separación iglesia y Estado es proteger a la religión del Estado, el que se apruebe una ley bajo preceptos religiosos en el sentido de unos preceptos morales, ¿verdad? Sí, no, Eso no tendría ningún tipo de Pero eso es una ilegitimidad no, claro. ir en contra de la separación pero iglesia eso es una y categoría Estado. amplia, ¿no? La de la moralidad. Claro, por eso. O sea, que tú sabrá Dios cuántos proyectos de ley en Puerto Rico descartan. el político cuando los presentó, pues lo hizo con una intención de carácter religioso. Otra cosa es que se diga, vamos a regular el aborto en el proyecto de ley, me refiero, porque la Iglesia Católica o el cristianismo dice que esto, que si lo otro, que si tal. Eso sería otra cosa, Sí, ¿ves? sí, sí. Pero de que el legislador tenga una iniciativa legislativa por su moralidad o por sus ideas, sean de carácter religioso o no carácter religioso, que se presente, se discute y pase. Eso no hay ningún problema. Déjame decirte que esto es complejo y que no se entiende tan fácilmente y por eso es que todo el tiempo escuchamos a muchos políticos, a veces lo hacen, ¿verdad?, como una estrategia o digamos, saben lo que están haciendo, pero otras veces no, otras veces que sencillamente de verdad no se comprende cabalmente lo que significa esto que estás explicando, Efraín. Y fíjate, a mí me llama la atención y es bien curioso porque en ocasiones se dan unas contradicciones que vale la pena destacar. Por ejemplo, los mismos actores o los mismos grupos o personas que critican la participación de la iglesia cuando, digamos, se oponen al aborto o creen en su regulación, etcétera, son los mismos que no les molesta que la iglesia se exprese cuando está en contra de la pena de muerte, para dar un ejemplo. Y vamos a buscar otro. No les gusta y rápido levantan la bandera de separación de iglesia y Estado cuando la iglesia habla en contra de la perspectiva de género. Sin embargo, cuando la iglesia habla en contra de un capitalismo deshumanizado, pues no hay problema. Entonces parecería que en ocasiones la incomodidad o la crítica va más dirigida no al hecho de que la iglesia participe en el debate público, sino va dirigida al argumento, al contenido, a lo que dicen, porque cuando no coinciden con la de ellos, es decir, con la del sector no religioso, molesta. Sí. Y esa contradicción es bien interesante porque la vemos todo el tiempo en este país. Yo he escuchado a personas que cuando critican el que las iglesias expresen su opinión o políticos expresen su opinión, en su argumento, en su discurso, yo noto claramente que ellos en realidad lo que quisieran sería un Estado ateo. ¿Ves? Sí. Y esto de un Estado ateo, esto existe en algunos lugares del mundo y han existido. Eso es un laicismo extremo. Y contra eso pues, no hay argumento porque tendría todo el derecho en defender que el Estado fuera ateo, ¿no? Pero yo lo que le recomiendo al puertorriqueño, digamos, que no anda en esos extremos, es que cada vez que escuche este concepto de separación iglesia y Estado, lo acompañe con el concepto de libertad de culto. Yo creo que hay que hacer otro podcast solamente para hablar sobre lo que implica y el significado no puede hablar de libertad de uno culto. y el otro. No, sin pero separarlo. yo digo para buscar las minucias de y es más, ese, y en la Constitución de Puerto Rico principio. están los dos principios juntos. Eso es así, no están divorciados. No en la están Constitución. divorciados. Y lo curioso es que en la Constitución de Estados Unidos, lo que a veces mucha gente defiende, no está el concepto de separación iglesia y Estado. No lo dice. Sí. Se ha interpretado que está a la luz de otras cláusulas. Cláusulas, pero en el caso de Puerto Rico está expresamente. Déjame leerlo para que la gente lo escuche. Dice, libertad de culto. No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión, ni se prohibirá el libre ejercicio de culto religioso. Habrá
completa separación de iglesia y Fíjate Estado. que no dice, se prohíbe que cualquier acto gubernamental o funcionario público ejerza su religión mientras está ejerciendo el cargo. Eso sería absurdo, ¿verdad? Y iría en contra con ese principio de libertad de culto. Yo esto lo veo como este debate, que en realidad no debería ser un debate, y cada cual debería expresar lo que piensa y sus opiniones libremente. Y yo no sé cuál es el problema de eso. Lo que pasa es que, como le digo, yo es que veo gente de los extremos, ¿verdad? Sí. Que unos que quisieran un Estado teocrático, otros que quisieran un Estado, digamos, ateo. O sea, sí, donde se rechace de plano cualquier presencia religiosa, o por otro lado, donde... que no quisiera que existieran las religiones, bueno, punto. que no existen, y por otro lado tenemos a los religiosos que se quieren apoderar del poder gubernamental. Sobre esos extremos, yo creo que esos... Yo los he escuchado mucho. En esos extremos, Efraín, yo creo que no se puede conversar. No, eso da igual. No se puede conversar. Eso no cuentan. ¿Sabes? No podemos dialogar en esos extremos. No, porque ahí no se cree en libertad de culto, no se cree en muchos principios muy importantes. Yo creo que de ese grueso, repito, es donde yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos contaminar con estos dos extremos y mantenernos fiel a esos valores que son el de la separación iglesia de Estado, de que el Estado no intervenga en la religión y de la libertad de culto. Caramba, el respeto a la diversidad. Exacto. Yo creo que eso, ¿verdad?, es beneficio de todos. Efraín, y me estabas comentando, ¿verdad?, antes de comenzar, que estábamos hablando que la separación de iglesia y Estado no se concibe igual, ni se estructura igual en todos los países. Es decir, que hay variantes de cómo se da esa dinámica entre el Estado, ¿verdad?, y la iglesia. Y quería un poquito hay dos estados que son extremos, hay estados que son teocráticos. El ejemplo más claro es Irán, donde la religión, y en este caso el Corán, es ley. ¿No? Es como si fuera la Constitución. Es como si aquí en Puerto Rico hiciéramos la Biblia, pues parte de la Constitución o ley. Hay otros extremos que son los estados marxistas, donde son estados que se declaran ateos y la religión está prohibida. Pero entonces ya luego en el medio... Nos vamos al centro. Es un centro amplio y diverso. Pero mejor que en ese extremos. centro, pues tú tienes estados que sí, casi todos reconocen la libertad de culto y la separación iglesia y Estado. Donde hay las mayores variaciones es que algunos sí declaran una religión oficial, que es lo que pasa con algunos países de América Latina que reconocen que la Iglesia Católica pues, es la religión oficial del Estado. Otros lo que hacen es reconocer que la Iglesia Católica pues, es la más importante, aunque no sea la religión oficial, es la más importante. Y otros que sería como el caso puertorriqueño, de que declaran que toda religión en Puerto Rico se puede ejercer y hay una total libertad. Etcétera. O sea, que hay diferentes variaciones. Yo te diría que en el caso puertorriqueño, pues en nuestra cultura democrática, pues va más encajada en el espectro pues más liberal que pueda existir. Y yo creo que eso es positivo. Yo creo que el puertorriqueño valora mucho eso. Por eso el ataque a que los religiosos puedan participar en la vida pública, o incluso el ataque de que algún religioso pueda postularse a un puesto político, yo creo que va en contra de algo que nuestra sociedad valora mucho. Si yo no me equivoco, y creo que no me equivoco en esto, si mal no recuerdo, porque, la Iglesia Católica prohibió, no sé si fue en la década de los 80, no recuerdo para qué fecha específica, la participación de los religiosos católicos en... No hablo de laicado, sino de los ordenados, de etcétera, los sacerdotes en la vida política. Bueno, la historia... Como en puestos electivos. Y es un dato que debo de revisar para estar 100% segura, pero me da la impresión de lo que estoy recordando, de lo que he leído, que sí. Bueno, en el caso si fuera algo de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, ese tipo de prohibición no la podrían hacer porque eso va en el marco de toda la Iglesia Católica. Viene de Roma. Y en la Iglesia Católica lo que yo tengo entendido es que sí se permite, pero necesita una autorización. Sí, y ha habido en la historia muchos sacerdotes que iniciaron como sacerdotes y por ejemplo, ahí está el presidente de Haití, Aristide,
que Sí. después luego se sale. Pero es El una asignación presidente- pendiente porque estoy casi El segura presidente que de se prohibió. Paraguay, que era incluso jesuita, Lugo, que después se sale de sacerdote. Sí. O sea, ha habido mucho, pero hay constituciones como por ejemplo la de México que prohíbe, o sea, en este sentido, el Sí. Estado prohíbe que algún religioso participe o pueda ser candidato. Sí. En el caso de Puerto Rico, la ley puertorriqueña no prohíbe eso, Sí, sí, sí. de que cualquier religioso pueda postularse. No, yo estoy hablando de la Iglesia Católica y lo prohíbe Roma, que es otra, Sí. otra cosa. Pero bueno, mire, Efraín, de verdad que gracias por conversar conmigo sobre este tema. Yo sé que hay tela para cortar y mucho más que podríamos seguir, ¿verdad? Sobre lo que podríamos seguir profundizando. Me gustaría después en otro programa dedicarle más tiempo al asunto de la libertad de culto y cuál es, ¿verdad? Cuál es su significado y su extensión, ¿no? Por lo pronto, yo creo que nos corresponde tanto a los religiosos como a los no religiosos construir una democracia auténtica donde el Estado y las iglesias puedan tener una relación de respeto mutuo fundamentada en la autonomía de cada parte. ¿Tú crees que será posible? Mira, yo primero celebro este tipo de blog y esta iniciativa que tienes. Yo creo que es muy importante y más para comprender aspectos de relaciones internacionales y de ciencia política. Hoy día, el que quiera entender la política nacional, que quiera entender política internacional, si no lo hace de una óptica o una perspectiva de carácter religioso, si no reconoce que la religión es lo que mueve al ser humano y le motiva, no va a entender lo que está ocurriendo en el mundo. Y yo creo que es bien importante que entendamos, por ejemplo, por qué en Estados Unidos la política es como es desde una perspectiva religiosa, y no solamente en Estados Unidos, sino en otros muchos países. Querámoslo o no, la religión es lo que mueve. Usted puede ser todo el ateo del mundo, todo el agnóstico del mundo, pero usted tiene que reconocer Que hay una gran fuerza. que hay una gran fuerza y que es la que Que mueve. influye en los eventos nacionales de los países y a nivel internacional. Bueno, pues entonces tenemos pendiente otro podcast donde ilustremos eso que estás comentando. Claro. Gracias por escucharnos. Será hasta el próximo episodio de Religión con Calle. Y recuerden buscarnos en las redes sociales. Gracias.